Bueno, como todos los miércoles nos visita la doctora Marina Andrada. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo Bien. estás? Buenas tardes a toda la audiencia de hoy por la tarde. Y hoy muy apropiado la asociación del tema cáncer, que es como el eje sobre el cual versan siempre las conversaciones con la doctora, como lo decíamos al inicio del programa, el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y el tema para hoy es virus asociados al cáncer. Sí, hasta ahí lo presento yo y la dejo a la doctora que nos explique. Así es, un poco porque decimos que el día 1 de diciembre, por supuesto, se va a conmemorar 30 años de lo que es la concientización, digamos, contra el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, que no significa SIDA. Siempre uno lo tiene que hacer la diferenciación, porque uno cuando habla de virus, habla del virus en sí, no habla de la enfermedad. ¿Sí? Que cuando se desarrolla, que es el síndrome, realmente es lo que es, vamos a ver la sigla como SIDA. En esta semana, por supuesto, se trabaja en todos los centros y en todas las partes hospitalarias, y más que todo en los centros oncológicos, la concientización de todos los virus que vienen relacionados con el cáncer. Entonces, si vamos a hacer un poco ordenado, vamos a hablar desde la cabeza, por ejemplo, hasta abajo. Entonces, tenemos principalmente que tener en cuenta el virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr es más conocido también como la enfermedad del beso. Entonces, este tipo de virus están muy relacionados con todo lo que son los tumores de orofaringios, ¿sí? Y inclusive todo lo que es boca y lengua. Cuando uno tiene alguna lesión, por ejemplo, en lo que son las mucosas, en la lengua, en la faringe, ¿sí? En orofaringe, o cuando tiene marcadas adenopatías en ambas cadenas ganglionares del cuello, y nosotros generalmente tenemos que hacer, aparte de hacer la extracción de un ganglio, ¿sí? Para, por supuesto, realizar la biopsia, hacer el pedido de simplemente con un análisis de sangre, los pedidos de Epstein-Barr, ¿sí? Estos tienen una positividad muy importante en estos. Entonces, coayuda a que estas células cancerígenas siempre se desarrollen potencialmente. Claro. ¿Sí? Entonces, todo lo que es orofaringe siempre va a estar relacionado a lo que es el virus Epstein-Barr. Pero acá también hay algo muy importante. Hablando de ganglios, nosotros tenemos principalmente todo lo que es enfermedad ganglionar, y son dos cánceres muy importantes. Primero, los linfomas, que siempre los vamos a dividir en dos partes: los linfomas Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Y posteriormente las alteraciones, por supuesto, de la médula blanca, como pueden ser las leucemias y todas las reacciones leucemoides que puede producir. En esto también se hacen diagnósticos diferenciales, y a no asustarse muchas veces, porque en estos casos estos pacientes comienzan con fiebre en horarios de la tarde, durante la mañana están súper tranquilos, ¿sí? Pero medianamente llega la tarde, 7 de la tarde más o menos, y comienza su fiebre, y hacen fiebre a la noche, que generalmente son pacientes que consultan, o si son adolescentes o son niños, mayormente sus mamás consultan porque dicen, mi hijo tuvo tanta fiebre que realmente tuve que cambiar las sábanas porque la cama está mojada. Entonces, esas cosas son muy identificatorias, estos tipos de sintomatología, y están muy asociados a este tipo de virus, que generalmente, si vamos a hablar de niños, de adolescentes, muchas veces la transmisión la dan los adultos. Ajá. ¿Sí? Si nosotros seguimos, vamos pasando un poco la cabeza y decimos, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar la parte gástrica. Y en la parte gástrica vamos a encontrar tubo digestivo alto. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos acá? Tenemos el Helicobacter pylori, ¿sí? El Helicobacter pylori es un virus que realmente está asociado con una bacteria que está muy asociado a lo que son los problemas gástricos, al techo gástrico o al antro del gástrico, ¿sí? Porque no olvidemos que el estómago es como una bolsita, entonces viene como una bolsita en S, ¿sí? Tiene un techo, el antro gástrico y todo lo que es el piso.
y generalmente tiene una asociación. La localización es muy importante también. Estos pacientes siempre van a tener ardor en el estómago, ¿sí? Van a tener generalmente te dicen, yo como algo y lo repito, es lo primero que te dice el paciente, y repito, o sea, o si como, por ejemplo, siempre pasa cuando comes cebolla, comes algo muy ácido, que en realidad, o el ajo. Entonces te dicen, no puedo comer esto porque después lo repito todo el día. Esas son las palabras de los pacientes con los que llegan a la consulta. Entonces, esa dispepsia que se encuentra muchas veces son las primeras sintomatologías. Y esto también está asociado, no tan solo a la enfermedad gástrica benigna, sino que va asociado a lo que pueden ser algunos adenocarcinomas gástricos, ¿sí? O sea, tumores gástricos. ¿Y esto qué pasa? Vos decís, ¿qué relación tiene? Es importantísima la relación que pueda tener el Helicobacter pylori con el cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque va a depender mucho el pronóstico del paciente. Y hoy por hoy, inclusive, se ha modificado mucho lo que es la terapéutica de estos tipos de pacientes. Entonces, hoy a todos los pacientes que mayormente tienen un cáncer gástrico, nosotros realizamos por biopsia la investigación de lo que es la bacteria y el virus de Helicobacter pylori, ¿sí? Claro. Porque de acuerdo a eso también tiene la incorporación de una nueva droga, ¿sí? Como es el trastuzumab, que se usa y que tiene unos resultados extraordinarios. Entonces vos ves, Alexi, cómo realmente la importancia que tienen los virus y en la relación que vamos teniendo con el cáncer. Claro. Entonces por eso esta semana estamos a full con todos los virus, ayudándonos a que el VIH, gracias a Dios, tenemos una disminución de la enfermedad en sí. Pero gracias también a esto, porque es la apariencia de lo que son los retrovirales. Entonces, esta acción de este grupo de medicamentos es tan fabuloso realmente, porque hoy los pacientes son portadores de VIH y realmente con medicaciones tienen una vida totalmente normal, claro. Totalmente normal. Y también duran muchísimos años. Es lo que decíamos hoy al inicio del programa, ¿no? Que a esto... Sí, que mejores en todo caso. Exactamente, ¿no? Y cuando uno va a hablar, por ejemplo, de VIH, ¿qué vamos a asociar con cáncer? Hay una lesión que se da en la piel. Entonces, esa lesión que en aquel momento comenzó, porque cuando comienza la distribución de los virus y la aparición y la investigación relacionadas a los tipos de patología, no tan solo el cáncer, aparece una lesión en piel, que generalmente se llamaba la peste rosa. Claro, la peste rosa. Entonces, la peste rosa empieza con estas lesiones en piel que en realidad después uno fue investigando y se dio el nombre de sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Entonces eran estas lesiones muy importantes que se daban en piel en todos estos pacientes que realmente muchas veces no sabías que eras un portador de VIH, pero sí realmente aparecías con este tipo de lesión. Lo que uno hacía cuando el paciente llegaba a la consulta era inmediatamente hacer un dosaje de VIH, ¿sí? Esto fue, te digo, en los años 90. Yo me acuerdo porque era residente en el hospital en Buenos Aires y teníamos muchos casos que empezaron, porque hubo en algún momento muy importante en grupos de más que todo de trabajadores de la calle, ¿sí? Claro. Y también en las comunidades, por supuesto, de homosexualidad, había muchísimo, ¿no? Entonces, lo primero que hacíamos era el dosaje del virus. Por supuesto que medíamos en estos casos, siempre es muy importante. Puede que el virus no tenga una expresión cuando vos lo midas, pero sí lo que hay que hacer posteriormente es medir la carga viral. Claro. Entonces, ¿qué significa la carga viral? También significa, a través de un simple análisis de sangre que se hace por inmunohistoquímica, por supuesto, medir los CD4, los CD20. ¿Qué es lo que hace comúnmente el paciente ahora? El paciente que es portador de VIH es un paciente que realmente lleva un laboratorio con estos tipos de marcadores. Entonces, uno sabe verdaderamente en qué estado está su enfermedad, ¿sí? De acuerdo a la carga viral. Claro. Entonces, si estamos con esta actividad virósica, realmente está el virus en actividad o está inactivo, vamos a tener siempre las cargas muy bajas y a veces hasta negativizadas. Hay muchísimos pacientes que hoy también tienen cargas muy bajas y muy negativizadas. Y son esos pacientes que realmente toman la medicación a tiempo, por supuesto, y diaria,
no deben abandonarla nunca y tener una vida totalmente sana, o sea, pueden hacer deporte, participar de piletas, de cosas, porque generalmente todos estos mitos que también existen detrás de todo esto son muy fuertes, y también a veces cuando uno empieza a hablar de todo esto tiene que expresarlo. ¿Sí? Y las otras cosas más importantes, si seguimos bajando, vamos a tener lo que es el papiloma de virus humano, o sea, el VIH. O sea, el VIH, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos es uno de los más, la vedette del momento, digamos, en la salud, porque está muy relacionado a todo lo que es, no tan solo el cáncer de cuello uterino, que puede llegar a desarrollar la mujer y que generalmente puedes empezar con la infección desde adolescente. Esto siempre es muy común y se vio en niños, una pregunta que la hicieron y digo que sí, que se ve en niños porque realmente han aparecido con lesiones, y eso nos llevó a saber que estos niños han sido abusados sexualmente, ¿sí? Porque el desarrollo de este virus. Entonces, mayormente estas criaturas son tratadas, por supuesto, es un virus que es atenuante, que puede ingresar, hace su ciclo, digamos, puede estar en 3 meses y puede desaparecer. Generalmente tiende a desaparecer y después se puede reactivar nuevamente cuando uno tiene contacto con una persona que tiene el virus más activo, ¿sí? Con el tiempo, si esto no es tratado y no es detectado, por supuesto que llegamos a distintos tipos de tumores. Entonces, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino en la mujer es muy importante, el cáncer de cervix, ¿sí? Nos va a dar con un altísimo, digamos, carga de este tipo de virus. Pero no así en el hombre, que tenemos también los cáncer de pene, el cáncer de ano, que es muy común, digamos, y es muy frecuente también encontrar estos virus en estos tipos de patología. Y por supuesto que cuando uno habla con virus relacionados a lo sexual, también tenemos que tener en cuenta que la boca es muy importante. Entonces, los cánceres de boca existen, no es muy alto el porcentaje, siempre hay entre un 10 y un 12% de personas que desarrollan cáncer de lengua, por ejemplo, o de distintos tipos de en la mucosa u orofaringia, que no están, digamos, no están en la faringe y no están en la laringe en sí, sino es más entre la cavidad bucal, sí, o los maxilares. Entonces, muchas veces estos pacientes a veces también entran con problemas dentarios, que me duele la muela, que me aparece una úlcera. Muchas veces la gente piensa que es por lo que ha comido, o si come por ahí un lomito, una milanesa o algo frito, piensan que las aftas, que uno le llama, que son esas lesiones que aparecen en la mucosa y que duelen, pueden estar relacionadas. Por eso es tan importante todos estos tipos de lesiones que aparecen, y la relación que tienen es muy inmediato a lo que es, digamos que van como de la mano, los tipos de virus realmente con las patologías oncológicas. Claro. Muy interesante, ¿no? La verdad, y para tenerlo en cuenta. En el caso, por ejemplo, del HPV, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque, bueno, para algunas enfermedades está claro que, por ejemplo, el VIH-Sida, hacerse el test. Es un tema muy lindo y son temas tan amplios, porque tiene mucha relación realmente, y está buenísimo que uno pueda hacer, y que se ha hecho una campaña también en los centros oncológicos y todo, con todos los respetos. No tan solo el VIH, que gracias a Dios hemos logrado controlar muchísimo, pero me parece también que en el caso de HPV, como es ahora, también necesitamos una campaña para poder hacer un buen control. Hay testeos para HPV, son gratis, o sea, hay testeos en todos los centros, digamos, asistenciales, en los CAP, ¿sí? Se puede hacer realmente, y hay un consultorio en caso de Catamarca exclusivo en el San Juan Bautista que se dedica a eso. Y también, por ejemplo, el tema de la vacuna, que es tan importante, la importancia que tienen estos virus relacionados al cáncer, que en realidad figura la vacuna en el calendario escolar a partir de los 11 años, tanto para el varón como para la mujer, ¿sí? Entonces eso ya está, y eso también es un avance muy importante en lo que es relación de estos tipos de virus. Claro. Interesante, y siempre todo termina en el mismo consejo. Cuanto antes se sepa la información, y el tiempo es valiosísimo. Es muy valioso, y también hacer todo lo que es la sintomatología que uno presenta. Entonces, muchas veces estas lesiones que vienen asociadas a un virus van a terminar siendo alguna patología muy especial, como puede ser lo oncológico. Perfecto. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, tarde, a ustedes. Muy amable.